Embajador, bueno, saludos. Neomar Hernández, mi compañero, y Daniel Lara, quien le habla. Yo estaba revisando el perfil que está en la página de la embajada y me llamó mucho la atención dos cosas en particular. Una, que seguramente se lo deben haber preguntado mucho. Una es que usted ha estado desempeñando funciones en el área de narcóticos para el hemisferio occidental. Y sí, eso en el Instituto o en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley. Y además de eso, usted ha estado en Afganistán. Es decir, usted el tema de las drogas en este hemisferio lo conoce, y conoce también el tema de las transiciones difíciles en contexto de guerra, obviamente, distinto a que se vive en Venezuela. ¿Qué con toda esa experiencia y ya conociendo más o menos en lo que estamos metidos en Venezuela, qué conclusiones ha logrado sacar? Bueno, pues gracias y más una vez gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo creo que cada situación es diferente. Y por supuesto tengo experiencia en las Américas y también aquí en Colombia, donde era también jefe de contranarcóticos y imperio de la ley, digamos. En el caso de Venezuela, en este aspecto, tenemos en este momento una operación en el Pacífico. Perdimos el audio, embajador. Ahora, a ver, lo perdimos. Ahí está. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ustedes me colocaron un mudo. Sí, disculpe, sí. Adelante. No, nos hablaba de su experiencia, embajador, sí. Bueno, y siempre había un flujo de drogas en los últimos 20 años, desde Colombia hacia Venezuela y de Venezuela por aviones a América Central. Sobre todo fue para Honduras en los años pasados, porque los avionetas salieron de Apure y llegaron hasta Madre de Dios, Honduras. Y trabajamos con los gobiernos en América Central, pero no es tan fácil encontrar un avión porque se puede ir a una pista u otra pista y hay miles de pistas clandestinas en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en otros lugares y también en América Central. Últimamente lo que había pasado es que los avionetas salen más bien de Zulia y llegan hasta Honduras, pero también hasta Guatemala y hasta México. Y no estamos hablando de 90% de las drogas, por supuesto, pero sí estamos hablando de un porcentaje bastante grande. Y la idea que tenemos nosotros es trabajar con los países en las Américas para evitar el flujo de drogas hacia los Estados Unidos y otros países, porque donde pisa la cocaína, la heroína, la maconha, lo que sea, socava instituciones, porque hay mucho dinero. El PIB de la industria de coca y drogas en las Américas es más grande, es mayor de que la PIB de Venezuela. Embajador Story, la pregunta pertinente a esta hora para muchos venezolanos es si después de un año y medio de el gobierno interino de Juan Guaidó, la presidencia de la Asamblea Nacional, que a la vez ejerce Juan Guaidó como presidente interino, sigue siendo la apuesta de los Estados Unidos para Venezuela, en virtud de que mucha gente puede decir, mira, un año después, un año y medio después, estamos en el mes de junio del 2020, Maduro sigue en el poder y mucha gente se pregunta, porque los políticos locales dicen, bueno, Estados Unidos sigue apoyando o no sigue apoyando a Guaidó, aunque formalmente lo sigue apoyando. La pregunta es, ¿cuál es la apuesta a esta altura del partido de los Estados Unidos y la política exterior con respecto a Venezuela? ¿Es una política de sanciones? ¿Cómo ven ustedes el paso a la democracia en Venezuela? ¿Es un gobierno colegiado, compartido, el que se debe dar? ¿Cuál es la apuesta en política exterior en estos momentos, el enfoque que tiene los Estados Unidos de América con respecto a Venezuela? Mira, comenzamos con el hecho de que hay una institución en Venezuela que sirve al pueblo de Venezuela y que es legítima y democrática. Y esta es la Asamblea Nacional. Y no estoy hablando del circo de Luis Parra, que no es nada y nadie ni toca el tema, pero la Asamblea Nacional en Venezuela es la última
institución democrática constitucional en el país. La Asamblea Nacional 2 veces ya han tomado la decisión de poner como presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino del país el propio Juan Guaidó. Apoyamos 100% lo que el presidente Guaidó y la Asamblea Nacional están haciendo. Tenemos diferencias a veces, pero apoyamos una institución democrática que está trabajando para el pueblo de Venezuela. Y yo creo que no hay, bueno, pues tal vez hay 15 venezolanos que están satisfechos con la situación actual, y estoy hablando del régimen. Pero la gran mayoría de los venezolanos quería la salida de este régimen hace mucho tiempo. Pero después de 20 años de la destrucción, de la coaptación de las instituciones en Venezuela, por ejemplo, la TSJ, que solo hace lo que le dicen, DGCIN, SEBIN, la Asamblea Constituyente, que no está haciendo nada sino socavando su constitución. Después de 20 años, nadie pensaba que iba a ser fácil. Pero la verdad es que lo que ha logrado es sumamente importante. 60 países, la mayoría de las democracias del mundo, apoyando al presidente Guaidó y la Asamblea Nacional. Ahora, la pregunta es, ¿cómo convencer a un grupo que tiene secuestrado el pueblo de Venezuela a sentarse en la mesa y hablar de verdad, con transparencia? Maduro dice que es hombre de diálogo. Nosotros colocamos en la mesa una oferta, 31 de marzo, y yo creo que no han leído. Yo creo que no quieren leer. Lo que creo yo es que lo que quieren ellos es una oposición escogida por ellos, con lo cual puede hacer dentro de su guión una negociación que realmente no es una negociación. Porque ¿con quién debería negociar? Es con el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela está representado por la Asamblea Nacional, su presidente Juan Guaidó y el presidente interino del país, Juan Guaidó. Pero el hecho en este momento, embajador Story, es que si bien el diálogo sería algo que agradecería todo el que está al tanto de la situación y todos los que padecemos la situación en Venezuela, es viable ver, y lo ve viable el gobierno de los Estados Unidos, ver una posibilidad negociada cuando estamos hablando de que la cúpula de ese gobierno con el cual se quiere negociar está toda solicitada por crímenes de distinto tipo y recientemente han recibido inclusive un indictment y se le ha puesto precio a las cabezas de los principales líderes de ese régimen. ¿Es posible negociar con alguien que está solicitado por la justicia en los Estados Unidos? Claro que sí. Nosotros lo que tenemos en los Estados Unidos es una división entre los poderes. El Departamento de Justicia a su lado y el Departamento de Estado, que representa intereses internacionales del presidente del Ejecutivo. Estamos trabajando nosotros. Y tenemos una historia en otros países donde realmente tuvimos la misma situación de alguna forma. Pero mira, no estamos diciendo que debería negociar con los Estados Unidos, estamos diciendo que tiene que negociar con los venezolanos. Son los venezolanos representadas por la Asamblea Nacional que necesitan la negociación con un grupo chiquitico que no representa los intereses de los venezolanos a sentarse a la mesa. Un grupo, pero hay un grupo, disculpe que lo interrumpa, embajador, pero hay un grupo muy pequeño de políticos del régimen oprimiendo a una gran mayoría de venezolanos, pero ese grupo político pequeño de políticos del régimen que son narcotraficantes, que son criminales de lesa humanidad, están muy bien armados y tienen sometido al resto del país. Por lo tanto, la negociación sería una cosa como un poco inviable, y lo hemos visto en 22 años, ¿no? Mira, como diplomático, yo tengo mi apuesta en la negociación. Yo sí, verdaderamente soy hombre de diálogo. Nosotros lo que queremos ver es que la gran mayoría de los venezolanos toman nota. Y estoy hablando también de personas dentro del régimen. Ellos no duermen bien porque saben que la gran mayoría, hasta que las personas dentro de PSUV y dentro del régimen, saben que sus futuros sería mucho mejor
con un sistema que abre espacio político para todos los venezolanos. Si presta atención a la oferta que hicimos nosotros, hay espacio para el PSUV. Hasta que cualquier partido que tiene 25% en la Asamblea Nacional, nosotros opinamos que debería tener un veto contra una decisión de la otra parte para formar un gobierno interino. Pero, aunque sean narcotraficantes. Bueno, los diputados de PSUV no son narcotraficantes. Estoy hablando de que hay personas dentro del régimen. Hay personas dentro del régimen que sí quieren un cambio. Y nosotros apostamos, y fue una oferta para comenzar una conversación con los venezolanos. Nosotros creemos que la gran mayoría sí quieren un futuro mejor. Nosotros no vamos a parar la presión, pero si mostramos la voluntad política de levantar presión en cuanto los venezolanos se sientan en la mesa y comienzan a tomar decisiones, digamos, que abre más espacio democrático. Finalmente, embajador Story, agradeciéndole de antemano esta entrevista, usted ha dicho la presión, y ahí está el punto importante también de la política de los Estados Unidos en estos momentos. ¿Qué podemos esperar en materia de presiones en los próximos meses? Yo sé que hay cosas que se pueden comunicar, cosas que no, pero ¿qué se puede esperar, por ejemplo, en el campo económico? ¿Qué se puede esperar en el campo petrolero? ¿Qué se puede esperar en el campo del patrullaje caribeño o de las costas del Caribe? En materia de política exterior de los Estados Unidos, justamente con el caso Venezuela y la presión que entiendo está dirigida a llevar a esta cúpula a negociar. Es la apuesta que ustedes tienen y usted nos ha resumido básicamente el día de hoy. ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas, en los próximos meses, embajador Story? Bueno, voy a responder en varias maneras, porque no debería especular yo en lo que viene y lo que no viene. Pero por supuesto, lo que queremos es convencer a ellos a negociar. Ese siempre fue la idea de la política de nosotros. Y también para preservar los recursos de los venezolanos. Entonces, sí, vamos atrás de las cuentas bancarias, del dinero robado, de los aviones, de los testaferros, de las personas que tienen sus visas. Hay muchas personas sancionables por lo que hacen en el cerco de Luis Parra. La mayoría de ellos sí no van a tener sus visas y van a tener muchos problemas en el futuro porque están socavando una institución democrática, debería decirlo de esa forma para que presten atención a ellos también. Uh-huh. Pero mira, lo que queremos es no perjudicar al pueblo de Venezuela, jamás. Lo que queremos es que este régimen no tenga los recursos para robar. Si ustedes creen que una persona que gana $15 al mes, un viceministro o un ministro o un general, puede pagar la cuenta de sus hijos a una universidad en España, ¿de dónde viene ese dinero? Deberíamos nosotros, el mundo, la comunidad internacional, parar el saqueo de estos tipos en el mundo. Es algo que estamos pendientes y estamos trabajando. No tiene nada que ver con esa narrativa que tienen ellos de que nosotros somos los malos. Mira, ¿quién destruyó la industria de gasolina en el país? No fue los Estados Unidos. Fueron ellos que no cumplieron con su deber. Entonces vamos a seguir en ese sentido. Pero algo que ustedes han indicado sin preguntarme directamente es que realmente después de 18 meses que opinan que este nunca va a pasar, que este régimen no va a entregarse. Les voy a decir algo, que una semana antes de la caída del muro de Berlín, todo el mundo dijo que la política de los Estados Unidos está errada, que ustedes deberían hacer otra cosa. Una semana antes de la caída de Slobodan Milosevic en Serbia, igual. Y nadie esperaba el resultado en Bolivia con Evo Morales. Entonces, yo digo que no es una cosa tan fácil a convencer personas dentro de un régimen, algunas personas que han robado mucho, otros que tienen sus intereses propios y no tienen los intereses del pueblo, a convencerles. Pero el trabajo del gobierno interino, del presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, están haciendo con el apoyo de la comunidad internacional, yo creo que vamos a lograr.
Gracias. Muchas gracias, embajador. Una última pregunta que se responde muy fácil. Corríjame si me equivoco, pero no tiene los Estados Unidos ningún portaaviones llamado Diálogo, ¿verdad? En el Caribe, no sé, debería preguntar al Comando Sur. Bien. Era el embajador James Story, embajador de los Estados Unidos para Venezuela, y esperamos que muy pronto sea en Venezuela donde pueda ejercer ese cargo. Muchísimas gracias, embajador. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.